En caseta no hay nada mejor que ver tu progreso, sentir cómo mejorás día a día rompiendo tus propios récords y superando tus propios límites. Es por eso que en esta segunda parte de la guía haré mi mejor esfuerzo para que puedas superarte a ti mismo, alcanzar un mejor nivel y, por qué no, llegar a ser un buen jugador de caseta. Antes de empezar con los tips, me gustaría comentar algo que aparentemente no muchos saben. En CSGO existe una base de datos global que guarda el progreso de todos los jugadores de caseta. Sí, de todos, el tuyo también. Cada mejor tiempo que tengas en un mapa, cada récord personal en un tipo de salto, todo está guardado en esta base de datos. Te da una razón para mejorar y un ranking para grindear. Pueden ver sus rankings en páginas como GoKC Stats o caseta.gl. No puedo dejar más en claro lo mucho que aprecio que esto exista, sin duda es una de las razones que me mantiene activo en la comunidad. Ahora que todos tienen una excusa para mejorar, comencemos con el resto de los 50 tips. En la primera parte de la guía ya expliqué cómo hacer wall surf, pero ¿sabías que se pueden hacer en cualquier dirección y con cualquier tecla? En este ejemplo ni siquiera estoy moviendo el mouse y logro ir de plataforma en plataforma surfeando sobre distintas paredes. No es necesario complicarse la vida intentando doblar justo en la esquina. Surfea con la tecla que te quede más cómoda y estas secciones se te harán mucho más fáciles. También podemos usar wall surf para salir rápido de túneles que nos obligan a estar agachados. En vez de ir a 85 de velocidad y perder mucho tiempo, podemos surfear la pared y hacer b-hops continuamente para juntar más velocidad. Con la ayuda de algunos perfs podremos salir del túnel muchísimo más rápido. El pre-strafe en caseta timer no necesita que rote ni un grado la cámara. De hecho, solo necesita que el mouse esté moviendo horizontalmente y apretar A o D. Nada más, ni siquiera W. Sabiendo esto, podemos ver cómo muchos saltos se facilitan si hacemos el pre-strafe contra la pared. No importa que estemos pegados a ella, la velocidad extra la vamos a obtener. Por ejemplo, este bloque en P1 nos limita el tiempo que podemos estar sobre él. Si caminamos normalmente, nos vuelve para atrás. Pero podemos usar wall pre para caminar más rápido y completar el obstáculo. Podría estar horas mostrando ejemplos donde ni siquiera tenemos que trafear. Con un buen wall pre y wall surf llegamos bien. Siguiendo con el tema de que para hacer pre-strafe solo necesitamos caminar con A o D y mover el mouse, tenemos Our Father Tech. Raro, ¿no? Pero se ve claramente cómo esto nos permite caminar más rápido. Solo debemos presionar las tres teclas W, A y D al mismo tiempo y mover el mouse horizontalmente. A simple vista no se ve lo útil que termina siendo en mapas más difíciles. Esta técnica es una muy buena forma de introducir el ciclo del pre-strafe. Como pueden ver, nuestra velocidad mientras hacemos pre-strafe tiene un ciclo de subas y bajas. Esto lo llamamos pre-strafe cycle o ciclo del pre-strafe y es muy importante saber de su existencia para entender conceptos más adelante. Ok, pre-keep. Escúchenme con cuidado y no se pierdan. Cuando saltamos, la velocidad con la que dejamos el suelo, es decir, el pre-strafe, es guardada en el servidor y la podemos recuperar y seguir aumentando si en el exacto momento en el que aterrizamos estamos haciendo las dos cosas necesarias para hacer un pre-strafe: apretar A o D y girar nuestro mouse. Esto se llama pre-keep, es decir, continuar el pre-strafe que estábamos haciendo en una plataforma distinta. Por ejemplo, en Tectonic tenemos este salto de 260 unidades, pero solo podemos conseguir como mucho 258 de velocidad. Por lo tanto, es igual de difícil que saltar 278 unidades. Pero si realizamos pre-keep desde la plataforma anterior, podemos conseguir 275 y realizar el salto de 260 fácilmente. Perfect. Otro ejemplo muy interesante es en P1, donde de hacer pre-strafe pasamos a una ladder. Como ya mencioné, el pre-strafe se guarda siempre que no estemos tocando el suelo,
De hecho, si quisiera podría hacer todo un mapa entero en el aire entre surfs y ladders y mi pre-strafe seguiría guardado. Por lo tanto, acá, al estar arriba de una ladder, podemos frenar todo el tiempo que queramos y acomodarnos bien para luego apenas tocar el suelo nuevamente, seguir con nuestro pre-strafe y saltar con 2.75 de velocidad. También podemos hacer pre-keep después de agacharnos, como podemos ver en este bloque en P1. Al hacer pre-keep, lo que estamos logrando es básicamente continuar el ciclo de pre-strafe, pero en otra plataforma, ya que este solo progresa cuando estamos tocando el suelo. Perfect. Muchos jugadores no relacionan el pre-keep con el ciclo del pre-strafe, y creen que cada vez que hacen pre-keep consiguen 2.75 de velocidad. Acá podemos ver claramente cómo esto no es cierto. El ciclo de subas y bajas se mantiene constante, y hacer series largas de pre-keep nos puede perjudicar. Para terminar esta sección, me gustaría aclarar que en Matchmaking no hay pre-strafe, solo existe en caseta, y es imposible aumentar la velocidad sobre el suelo en el medio de una partida. En los inicios de caseta en CSGO, si había muchas personas alrededor del timer, nadie lo podía apretar. Para resolver esto, ahora los timers, al ser presionados por primera vez, crean una zona dentro de la cual se pueden usar. Pero esto generó que en algunos mapas el timer se pueda apretar desde tan lejos que podamos hasta saltearnos algunos obstáculos y ahorrarnos tiempo. En Caseta Timer, el lugar donde la zona aparece depende de desde dónde activaste el timer por primera vez, por lo que es útil usar los comandos RTT para resetear la zona si esta apareció en un lugar no deseado. Solo recuerda que la zona es una esfera, no un círculo. Siguiendo con el tema timers, si te molesta presionar la E para usarlos, en Caseta Timer podés activar el comando +use para que el juego constantemente esté intentando usar el timer. Así podrás apretarlo apenas salgas de la zona. Y existe un bind que te puede interesar. Si hay algo indudable es que una run sin errores es siempre la run más rápida, pero para jugadores que les gusta competir en rankings de TP, sí o sí tienen que usar un teleport para que la run entre en esta categoría. Para transformar una run sin errores en una de TP existe un bind, algo controversial debería aclarar, llamado Frost Tech. Con este bind podrás apretar el timer al mismo tiempo que usas un checkpoint, y así empezar la run en categoría TP. Para terminar, cuando el timer está en una posición incómoda, es muy útil utilizar el comando SSP, para que siempre que reinicies la run aparezcas en la misma posición que guardaste. Danbari Tech. Esta técnica sirve para separarnos hasta 9 unidades de una ladder. Con solo escucharla no parece de mucha utilidad, pero hasta el día de hoy no paro de encontrar situaciones donde viene de gran ayuda. Solo deberás mantener presionada la W y apuntar al punto en donde dejas de subir o bajar. Una vez no te estés moviendo, deberás saltar rápidamente. El salto no puede ser con la rueda del mouse, sí o sí debe ser con una tecla con más jump bindeado, por lo que recomiendo hacerlo con el espacio. Para ver cuánto nos separamos, podemos usar CL-ShowPos 1. Si mantenemos la tecla poco tiempo, no vamos a habernos separado lo suficiente. Pero si la apretamos mucho tiempo, caeremos de la ladder. Con la práctica vas a encontrar el tiempo ideal. No creo que muchos jugadores sepan que Vesk, sí, ese Vesk, fue el primero en descubrir cómo separarse de una ladder. Para los curiosos, la podemos hacer bajando con W y apretando la S apenas toquemos el suelo. La desventaja claramente es que tiene que haber un suelo debajo de la ladder, por lo que quedó obsoleta y ya no se usa. Edge Grab consiste en lograr que nuestro personaje toque el suelo antes de tiempo para poder comenzar a correr tan pronto como sea posible. Pueden ver cómo lo utilizo para poder dejar la plataforma lo más rápido posible. Es una técnica muy precisa y utilizada para mejorar runs muy optimizadas. No creo que lo necesiten por ahora, pero es bueno saberlo. También podemos hacer una especie de edge grab al dejar una ladder,
Así no salimos impulsados hacia arriba y tenemos que esperar a caer para continuar con nuestra run. Aunque la mayoría de las veces es más conveniente hacer directamente un ladder jump. Como ya sabemos, un perf es random. Por cada salto que hacemos, enviamos dos comandos al servidor, un más jump y un menos jump. Pero el servidor solo puede recibir un comando en cada tick. Y como un perf solo lo podemos obtener si en el mismo tick en el que aterrizamos enviamos un más jump y no un menos jump, podemos ver que son totalmente random e imposibles de predecir. Lo único que podemos hacer de nuestra parte es intentar scrollear con buen timing para acercar nuestras chances a ese 50% y no perder mucha velocidad si no conseguimos un perf. Como si no fuera poco lo ridículo que es que tu tiempo dependa de la suerte de conseguir perfs, la velocidad al no conseguir uno es extremadamente difícil de predecir. Si nuestro mass jump se registra dentro de los dos ticks siguientes al que aterrizamos, nuestro ciclo del pre-strafe continúa, ya que estamos haciendo todo lo necesario para que esto suceda. Pero si se registra luego, la velocidad irá disminuyendo por la fricción. Entre las subas y bajas del ciclo y saltos de hasta un tick más tarde, podemos decir que la velocidad al no conseguir un perf es básicamente impredecible. Agréguenlo a la lista de cosas random en este modo de juego competitivo. Bueno, sigamos. Un bloque de B-Hop no es más que una zona con un tiempo límite. Apenas lo tocamos, empieza a correr un timer, y si llega un tiempo determinado por el creador del mapa, te teletransporta a un lugar específico. Cuando entendemos esto, podemos ver como en algunos mapas, generalmente viejos, el mapper ha puesto más tiempo del necesario, y podemos permanecer bastante arriba de ellos. Esto genera exploits como el de Failed Fast Run, donde en secciones enormes de B-Hops como esta, tenemos el tiempo justo para poner un checkpoint antes de ser teletransportados. Además, no todo lo que aparenta ser B-Hop lo es. Hay muchos boosters donde nos podemos parar en ellos y hacer pre-strafe lo más tranquilo. Una costumbre muy útil en secciones de B-Hops para mejorar tiempos es constantemente intentar saltearse una plataforma y apuntar a la siguiente. Si nos sale el perf como acá, nos ahorramos varios saltos, y si no salen, tenemos el tiempo suficiente para acomodarnos y llegar a la plataforma que intentamos saltear. Algo que no hay que olvidar a la hora de hacer secciones de B-Hops es qué tan adelante del bloque caemos. Este bloque, por ejemplo, mide 30 unidades. La diferencia entre caer muy atrás de él y caer en el borde es la misma que saltar 285 y saltar 255. Siempre debemos intentar caer en el borde para no depender de los perfs. Muchos se traban en estas secciones porque intentan hacer todo de una, sin perf y cayendo muy atrás en las plataformas, ni el mejor jugador de caseta podría. Si se te complican estas secciones, puedes pasarla fácil, haciendo doble B-Hop en cada plataforma para salir siempre del borde. Algo que me ayudó a la hora de hacer B-Hops es tomar como regla general siempre apenas toco el bloque, ya estar apuntando hacia la dirección que quiero ir. Por ejemplo, en secciones como esta donde hay paredes entre medio de los B-Hops, lo mejor es girar el mouse rápido y mirar hacia afuera. Hasta el más mínimo desvío nos puede costar el salto. No paro de ver jugadores que empiezan a bunear pensando que van a juntar más velocidad mientras lo hacen. No se olviden, 380 es la máxima velocidad con la que podemos partir de un B-Hop, y es tan fácil de conseguir como hacer un pre-strafe y un giro completo, nada más.
poder reaccionar lo suficientemente rápido para volver a la plataforma cuando vemos que no nos sale un perf requiere un tiempo de reacción muy corto, y en secciones enormes que requieren muchos perfs como esta en Apricity, sería ridículo que nos obliguen a hacerlo. Por suerte tenemos una solución para esto, un crouch perf. Si hacemos un b-hop mientras estamos agachados, pueden suceder dos cosas: que nos salga un perf y conservemos la velocidad previa, o que no nos salga un perf y consigamos un salto muy corto de 85 de velocidad. Esto es muy útil para poder reaccionar a tiempo y volver a la plataforma para intentar nuevamente y no perder progreso. En este caso, estoy intentando conseguir dos perfs seguidos, así me aseguro que cuando me salga el crouch perf, sí o sí salga con 380 de velocidad, y si no lo consigo, volver fácilmente a la plataforma para intentar nuevamente. Es el único ejemplo que se me ocurre donde buscar dos perfs seguidos puede ayudar. Debería aclarar también que al hacer un perf agachado conseguimos un poco menos de altura. Cuando nos cruzamos con b-hops colocados contra la pared, se nos puede complicar tomar velocidad en ellos y pueden ser muy frustrantes. Como regla general, siempre que se encuentren con este tipo de b-hops, pónganse de espalda a la pared, así no la chocarán y juntarán velocidad muy fácil. En mapas más avanzados suele haber b-hops sobre los que se puede saltar solo una vez. Para poder saltar nuevamente en ellos tenés que tocar uno distinto. Lo llamamos singles. Esto crea posibilidades interesantes para mappers donde ir y volver al mismo single b-hop es requerido. O también nos puede ayudar para salvar una sección si llegamos a un bloque con poca velocidad. Sin nada más que decir sobre b-hops, pasamos a hablar sobre surfs. No hay nada más importante a la hora de hacer surfs que agarrar la rampa suavemente y bien arriba para poder aprovecharlas al máximo. La forma que agarres la rampa va a determinar la velocidad que conserves y es lo que distingue a un buen surfer. Mejorar en esto no tiene secreto, es exclusivamente mucha práctica. También hay que utilizar toda la rampa, hasta el final, no salgan antes de ellas, aprovechenlas al máximo y suban al final. Nunca hay que surfear agachado. Si nos agachamos sobre una rampa no nos podremos parar nuevamente y se nos hace imposible conseguir velocidad. Si por algún motivo terminamos agachados sobre una rampa, la única forma de volver a pararse es surfear sin bajar mucho y chocarse la pared. Esto nos impulsará hacia arriba a la altura justa para que nuestro jugador se pueda parar. Si al llegar a una rampa no pudiste tomarla con suavidad, podés hacer resurf. Esto consiste en ir acumulando velocidad al ir y venir en la rampa. El giro para volver a surfear la rampa lo debemos hacer hacia afuera de ella, para conseguir aún más velocidad, no para adentro. Solo recordá siempre intentar hacerlo lo más suave posible. Mientras más inclinada sea la rampa, menos es lo que tenemos que bajar. La aceleración de la gravedad termina siendo mayor que la velocidad que te da el surf y no podrás volver a subir lo suficiente. Un consejo que me sirvió mucho es no soltar muy tarde la tecla con la que estoy surfeando si el surf está sobre una pared, ya que al subir la rampa quedamos en la posición perfecta para hacer un wall surf hacia atrás. Otro bug interesante del motor Source es que cuando en un mapa una pared tiene un corte horizontal, podemos surfear en el borde. Esto se llama pixel surfing o pixel walking y crea skips bastante interesantes en algunos mapas. En algunos de ellos ni siquiera se ve el corte en la pared. Por cómo funciona el movimiento en CSGO, mientras más velocidad tenés, menos velocidad podés ganar. Es por esto que no ves a surfers estrafeando como locos entre rampa y rampa. Si estás yendo muy rápido, no es necesario que estrafees, pero si lo necesitas, acordate de hacerlos despacio y suaves, si no terminarás perjudicándote.
todo nuevo jugador, hubo un tiempo largo donde odié las ladders. Quiteaba en cada mapa que había una, pero desde que aprendí cómo se hacen, pasaron a ser uno de mis obstáculos preferidos. Para principiantes tengo un video enfocado en cómo hacerlas, pero si no lo vieron aún, lo único que tienen que saber para pasarse el 99% de las ladders es esto. Nos posicionamos en una esquina, miramos paralelamente a ella y movemos hacia arriba y al costado un poco. Luego, para impulsarnos, apenas tocamos W y A o D. Apenas. Una vez nos impulsemos de esta forma, solo nos queda estrafear para el lugar que queramos ir. Al principio, para ayudarte a practicar, podés disparar la pared o poner un spray para tener una referencia de dónde apuntar. También podés activar CL-Show Pose 1 para ver a dónde estás apuntando. Es el mismo concepto que tirar las nades en matchmaking, siempre puedes tomar una referencia para que te resulte más fácil. Algo que veo repetidamente es jugadores haciendo un largo recorrido arriba de las ladders pensando que así van a sacar más velocidad. La aceleración en las ladders es instantánea. Es tan rápida que puedo posicionarme en la esquina más remota y conseguir el mayor pre-strafe posible. No es necesario hacer un largo recorrido. Es más, me atrevería a decir que se la están complicando, porque es mucho más difícil saber dónde termina la ladder para poder coordinar soltar la W y girar. Además, siempre estás partiendo de un punto diferente y no puedes crear memoria muscular. Créanme cuando les digo que el 99% de las ladders las pueden hacer así. Lo único que cambia es lo que hacen en el aire una vez que salen de ella. Para el 1% de los casos donde es más útil hacer algo distinto, tenemos los siguientes tips. Cuando es altura y no distancia lo que necesitamos al salir de una ladder, suele hacerse más fácil si partimos mirando hacia el lado contrario a donde queremos ir. A mí me resulta más fácil mirando para abajo, pero es exactamente lo mismo hacerlo mirando para arriba. Al estar mirando hacia el lado contrario, la transición a los strafes es más cómoda y esto genera que sea más fácil llegar a nuestro destino. Cuando una ladder se encuentra arriba de otra, lo único que debemos hacer es subir con dos teclas y hacer un strafe para no chocarnos la parte de abajo. Sencillo y consistente. Si agarramos una ladder por el costado, tenemos que hacer de cuenta que no es más que una ladder angosta. No tenemos que hacer nada raro, solo mirar paralelamente a ella como siempre y podremos acomodarnos fácilmente en la parte del frente. Para terminar con esta sección, cuando debajo de una ladder tenemos una plataforma, podemos hacer un ladder hop. Solo tenemos que bajar y saltar apenas toquemos el bloque. Lo que hagamos sobre la ladder no importa, siempre saldremos con 270 de velocidad, sea perf o no. Para los últimos 5 tips los dejo con algunas cosas random que me parecieron interesantes. Algo que personalmente me parece extremadamente útil en mapas más avanzados es bindear más jump al mouse 1 y más duck al mouse 2. De esta forma, hacer un crouch jump se facilita muchísimo. Como ya he comentado, siempre hay que aprovechar al máximo el espacio que tenemos disponible en la plataforma. Pero esto se complica si estamos en Pro, ya que ir demasiado atrás puede ser el fin de la run. Para evitar este problema, podemos apuntar lo más abajo que podamos y spambear nuestro knife, para ir dejando marcas en la plataforma hasta que empiece a quedar en la pared vertical. Para que sepan, esto es lo máximo que pueden retroceder. Si te trabas en estos boosters, es bueno saber cómo funcionan. Solo son un área que nos impulsa para arriba mientras estemos dentro de ella. Si no estás llegando al segundo, probablemente estés dejando el área muy temprano. Cualquier comando que usen en el chat pueden usarlo en consola con el prefijo SM. Sabiendo esto, podemos armar un CFG con toda la configuración que queramos para caseta. Qué tan útil es un comando es muy subjetivo, por lo que en vez de recomendarles algunos, armé un documento con todos los comandos disponibles en Caseta Timer con sus descripciones en español. Pueden encontrarlo en la descripción del video junto con otros links interesantes relacionados a caseta, como por ejemplo GoKC.tv, una biblioteca enorme con casi todos los skips conocidos, cada uno con su video y descripción. O esta página, donde podés configurar tu mHUD como más te guste y luego importarlo a CS.
Bueno, un largo camino, pero llegamos al final. Esto es todo lo que sé de caseta. A partir de ahora es solo práctica. Y sí, te vas a frustrar, vas a enojarte con muchos mapas y quitear. Pero volver a ese salto, a ese mapa que tanto te costó en el pasado, y finalmente lograrlo, es un sentimiento de realización incomparable. Todo esfuerzo tiene su recompensa, y no hay nada que represente esta frase mejor que caseta. Mirar hacia atrás y ver todo lo que lograste, y por qué no, los amigos que hiciste en el camino.